En un rincón apartado de las remotas tierras de Nueva Zelanda, el zoológico de Hamilton se erguía como un santuario, donde la majestuosidad de la naturaleza se encontraba a salvo, al menos en apariencia. Era un lugar de respeto y admiración por las criaturas que allí residían, un espacio donde los animales podían prosperar bajo la atenta mirada de aquellos que dedicaban su vida a cuidarlos. En su trabajo, Samantha no veía solo a los animales como seres vivos, sino como miembros de una familia que había elegido cuidar con una devoción inquebrantable. La historia de lo que sucedió en ese día fatídico está marcada por la valentía de una mujer, la naturaleza salvaje de un tigre y el destino inevitable que unió sus caminos en un final desgarrador. Samantha Kudawe, a sus 43 años, era un pilar fundamental dentro del zoológico de Hamilton. Su pasión por la conservación de especies en peligro de extinción la había llevado a convertirse en una de las cuidadoras más respetadas de toda Nueva Zelanda. Con más de 2 décadas de experiencia en el cuidado de animales, había logrado no solo conocerlos, sino entenderlos profundamente. Su vínculo con los tigres de Sumatra, como Oz, era casi indescriptible. Había trabajado incansablemente para contribuir a la preservación de esta especie, ayudando en el proceso de cría en cautiverio, algo que no solo requería habilidades técnicas, sino una profunda conexión emocional con los animales. Había presenciado el nacimiento de varios cachorros de tigre y su relación con Oz era particularmente especial. El tigre, con su imponente presencia y su aire salvaje, había aprendido a confiar en Samantha. A pesar de su naturaleza feroz y su potencial para causar daño, Oz respondía a ella de una manera que desconcertaba a quienes lo observaban. Para él, Samantha era más que una cuidadora, era alguien con quien compartía una relación de respeto mutuo. Oz, un tigre de Sumatra, había llegado al zoológico con un propósito claro: contribuir a la reproducción de su especie, gravemente amenazada por la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Era un animal impresionante, con un pelaje dorado y negro que brillaba bajo la luz del sol y unos ojos penetrantes que reflejaban una sabiduría antigua. Sin embargo, por debajo de su apariencia feroz, Oz había demostrado ser un tigre de temperamento tranquilo, especialmente cuando se encontraba en la presencia de Samantha. Pero en el verano de 2015, algo comenzó a cambiar en el comportamiento de Oz. La hembra de tigre que residía en el recinto vecino empezó a mostrar signos de celo, lo que desató en Oz un comportamiento territorial y agresivo. Su habitual calma se vio alterada por un instinto primario que le decía que debía proteger su espacio, su territorio. Aquel tigre, que normalmente caminaba con paso lento y majestuoso, comenzó a dar vueltas nerviosas, mostrando señales claras de estrés. Su mirada fija en la hembra, al otro lado de los cercados, era suficiente para alertar a los expertos de que algo no estaba bien. Aquel día, como tantos otros, el zoológico seguía su rutina diaria. Los cuidadores se dispersaban por el lugar, atendiendo a los animales, alimentando a unos, limpiando las jaulas de otros y observando el comportamiento de aquellos que eran más difíciles de manejar. Samantha, por su parte, se encontraba en el área destinada a los pandas rojos, ajena al cambio repentino que se había producido en Oz. La puerta del recinto de este tigre de Sumatra, que normalmente estaba cerrada de manera segura, sufrió una falla en su mecanismo de cierre. La puerta, sin que nadie lo notara, quedó ligeramente abierta, sin la seguridad de siempre. Con el paso del tiempo, este error fue ignorado y la tragedia que se avecinaba pasó desapercibida por todos los que estaban a cargo de la seguridad en ese momento. Cuando Samantha terminó de alimentar a los pandas rojos y dejó atrás el sector donde había pasado gran parte de su jornada, nada indicaba que ese día se convertiría en uno de los más oscuros de la historia del zoológico de Hamilton. Las calles del zoológico, silenciosas pero llenas de vida, parecían ser el refugio tranquilo que Samantha tanto apreciaba. Sin embargo, algo extraño estaba por ocurrir, un detalle que a primera vista parecía menor, pero que tendría consecuencias letales. Oz, por otro lado, no era solo un tigre más, era un ejemplar imponente de Sumatra, cuya belleza y fuerza lo habían convertido en uno de los animales más reconocidos del lugar. Sin embargo, ese día algo estaba cambiando en él. La hembra del recinto vecino, que se encontraba en su ciclo de celo,
comenzó a emanar señales que estimularon el instinto territorial de Oz. Este tigre, generalmente tranquilo y acostumbrado a la cercanía de su cuidadora, comenzó a mostrar una agitación inusitada. Sus ojos, antes serenos, ahora reflejaban una inquietud que no pasó desapercibida para quienes lo observaban de cerca. Samantha, sin saber que la puerta que conectaba el territorio de Oz con el área común estaba abierta, entró al recinto como si fuera cualquier otro día. No percibió el peligro que la acechaba, ni la reacción imprevisible de un animal que estaba bajo el influjo de sus instintos más básicos. En cuanto cruzó el umbral del área de alimentación, el tigre, al encontrarse con una figura humana que no reconocía como parte de su entorno familiar, reaccionó con rapidez y violencia. Fue un segundo, tal vez menos, pero en ese instante Oz se transformó en una máquina de defensa territorial. Sus reflejos, que habitualmente le permitían moverse de manera sigilosa y elegante, ahora fueron los encargados de desencadenar una violencia explosiva. El ataque fue devastador. Antes de que Samantha pudiera procesar lo que sucedía, la fuerza brutal de Oz la derribó al suelo. El tigre, con sus garras extendidas, la golpeó en el pecho y los brazos con tal potencia que la mujer no tuvo oportunidad de levantarse o siquiera gritar. La rapidez con que ocurrió todo dejó a todos los testigos paralizados, incapaces de actuar de inmediato. El tigre, al ver que su víctima ya no se movía, se apartó lentamente, como si el conflicto hubiera terminado para él. A diferencia de otros ataques que podrían haber sido más prolongados o caóticos, en este caso, la muerte fue tan rápida como el ataque mismo. La violencia que Oz desató en ese momento no fue por maldad, sino por instinto puro. Cuando los otros cuidadores, alarmados por el ruido del ataque, llegaron corriendo al lugar, la escena que encontraron fue aterradora. El contraste entre la calma del tigre y el caos humano que se desató inmediatamente fue desconcertante. Nadie sabía qué hacer. Nadie podía comprender cómo había sucedido algo tan trágico en un lugar donde la seguridad parecía estar garantizada por protocolos y años de experiencia. Samantha ya no respiraba y la desesperación y el dolor de los testigos fueron insoportables. Algunos de los cuidadores lloraban, otros se encontraban en shock, mientras que el cuerpo sin vida de Samantha quedaba tendido en el suelo, un testamento trágico de lo impredecible que puede ser la naturaleza. La llegada de las autoridades fue rápida, pero no pudieron hacer nada por cambiar lo que ya era una tragedia. La policía comenzó una investigación exhaustiva, intentando comprender cómo había ocurrido tal desastre. La familia de Samantha, al enterarse de la noticia, quedó devastada. Su esposo, Richard, también empleado del zoológico, fue contenido para evitar que se acercara al lugar de los hechos. El dolor de perder a su esposa de manera tan repentina y violenta era insoportable. El caso de la muerte de Samantha Kudahwe dio lugar a una larga y compleja batalla legal. La familia, destrozada por la tragedia, buscó respuestas y justicia. Durante el juicio, los abogados de la familia presentaron pruebas de que el fallo en el mecanismo de la puerta fue el factor principal que desencadenó el ataque. Además, se demostró que el zoológico no había seguido los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la protección de los cuidadores cuando trabajaban con animales tan impredecibles como los tigres. Como resultado, el zoológico de Hamilton fue obligado a implementar medidas de seguridad más estrictas, revisando los mecanismos de todas las puertas y asegurándose de que cada área de riesgo estuviera adecuadamente señalizada y bloqueada. A pesar de su trágica muerte, el amor que ella sentía por los animales y su compromiso con su preservación siguen vivos en el legado de su trabajo, que se mantiene como una inspiración para otros dedicados a la conservación y al bienestar de la fauna. Esta tragedia nos recuerda que, incluso en un entorno tan controlado como un zoológico, la naturaleza siempre tiene el poder de sorprendernos. La historia de Samantha Kudahwe, junto a la de Oz, el tigre que sin saberlo se convirtió en protagonista de esta tragedia, nos enseña que debemos abordar el trabajo con animales con el máximo respeto, precaución y comprensión para honrar la memoria de quienes dedicaban su vida a proteger a las criaturas de la naturaleza. Y como siempre, nos encantaría conocer su opinión en los comentarios.
Si disfrutaron de este video, no olviden dar like y suscribirse para más contenido fascinante. Activen la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.